No te desconectes de Go Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos ustedes a un programa más de Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castellán y hoy día 30 de mayo de 2020, rápidamente estamos viviendo el día 13 Flor, el último día de la veintena de Huaytosostri, que es la gran vigilia. Tiene una similitud con la pequeña vigilia de la veintena pasada, y por la tarde vamos a iniciar la veintena de Toxcatl en el día 1 Lagarto. Posteriormente, en el siguiente programa, vamos a hacer toda esta transmisión acerca de qué simboliza todo esto en el Tonalpohualli, que es el Toxcatl, por qué estamos haciendo un reinicio del Tonalpohualli, es el último día también del Tonalpohualli para iniciar uno nuevo. Pero el día de hoy tenemos un invitado especial, un amigo ya desde hace varios años, hace unas piezas de joyería artesanal bastante hermosas. Se encuentra él desde Guadalajara. Alberto Zúñiga Mictlán-Mázatlán es fabricante de joyería artesanal. Se dedica a la lapidaria, al estudio también de las culturas prehispánicas, pero desde su trinchera. Entonces, bienvenido, amigo Mictlán-Mázatlán, Alberto Zúñiga. Platícanos un poquito de qué es lo que haces. ¿Qué tal? Buen día, Katsin. Gracias por la invitación. Pues mira, muy contento de poder contribuir ahorita en este momento, en este espacio. Y pues antes que nada, pues muchas gracias a todos los colaboradores por la invitación y pues por hacer esto posible. Sí, efectivamente, pues bueno, en lo personal siempre hubo una inquietud acerca de la cultura y todo lo referente a ella. Conforme me fui avanzando y adentrándome un poco más, me llamó mucho la atención lo que son todas las ornamentaciones, ¿no? Y bueno, coincidió que pues también de repente hubo un boom, de repente en varios países, pues, si no es que pues, a nivel mundial, se desata, digamos, de alguna manera este movimiento de lo que son las perforaciones corporales y todo eso, esa cuestión de los piercing, las expansiones y demás. Pero pues obviamente yo siempre vi una similitud muy grande entre este tipo de prácticas y lo que culturalmente aquí pues, nosotros tenemos. Si bien pues este tipo de prácticas también son realizadas a nivel mundial, porque pues todas las culturas primigenias las desarrollaron, las utilizaron, se modificaron, se perforaron, y hay muchas similitudes entre una y otra. Aquí a lo que compete a nuestra tradición, aquí a lo que es la cultura de nuestro territorio, sí se extendió, digamos que completamente en todas las culturas que tú analices y veas mesoamericanas, van a haber indicios de estas prácticas. Y obviamente pues esto venía también de la mano, ¿no? Hacia lo que es la ritualidad, hacia lo que es la cuestión espiritual, hacia lo que son los ritos de iniciación y sobre todo de un simbolismo muy fuerte, ¿no? Algo que representaba y tenía un significado muy profundo. Entonces, bueno, pues a raíz de eso me voy adentrando, voy investigando, voy conociendo un poco más sobre el significado y todas esas cuestiones, y es como más me apasiona, ¿no? Entonces, empecé yo a hacer lo que actualmente yo hago, precisamente fabricando mis propias piezas, porque ya tenía expandidos los lóbulos, y no a la medida que traigo ahorita, pero sí tenía ya, que de hecho yo también yo mismo me perforé y me fui expandiendo. No, pero bueno, más cañón. Sí, pero posteriormente me perforé de aquí, el de labio, y me era muy difícil encontrar piezas de calidad y con los diferentes tamaños que necesitaba para irlo estirando, y fue así como nació la inquietud de empezar a trabajar mis propias piezas para mí, pues empezarlas a fabricar para poderlas utilizar, y ya pues de ahí surge posteriormente ya lo que es ornamental como marca de joyería corporal. Ya son más de 8 años trabajando y fabricando joyería, exportando a todas partes del mundo y pues obviamente también aquí a nivel nacional.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y bueno, esto que mencionas se ha dado relativamente hace poco tiempo como el boom de las perforaciones y expansiones. Por ahí platicábamos en algunas sesiones con el maestro Arturo Mesa que pues realmente si nosotros miramos en los códices, e incluso en las crónicas que tienen de los españoles, en algunos dibujos posteriores a la conquista, todas las personas en la antigüedad tenían las orejas perforadas y algunos con ciertos grados o con cierta especialización tendrían, por ejemplo, la nariz o tendrían, por ejemplo, el del labio, que van significando cosas diferentes. Es decir, que no todo mundo, o sea, todo mundo tenía la perforación, pero no todo mundo se le permitía hacer las expansiones o eh, o portar distintos minerales en el cuerpo. ¿Qué nos puedes platicar acerca al respecto? Y efectivamente, bueno, mira, esta práctica que ahorita tenemos es parte de una ponencia. Híjole, creo que se nos ha cortado un poco la señal, amigo. Ahí estamos de vuelta. Ya. Es que entró una llamada, una disculpa. Sí, y esta ponencia se llama el uso ritual ornamental y funerario de la joyería en el México prehispánico. Ajá. Entonces, en dicha ponencia yo toco estos 3 temas, y sí hay bastante información para profundizar en cada uno de ellos. Esto que menciona ya viene siendo como dentro de la cuestión ornamental, que si bien, como dices, además de cumplir una función como un adorno, pues también había todo un simbolismo, ¿no? Muy profundo de qué era lo que significaba cada material, cada forma y la posición donde estaba colocado, etc. Pero previamente a esto, sí hay todo un contexto muy importante que nos ayuda a entender cómo es que se desarrolló o qué tuvo que pasar para que se desarrollara todo esto de esta manera. Y bueno, ahí habría que profundizar un poquito dentro de lo que es primeramente la cuestión de la obtención de los materiales. O sea, si bien sabemos, el estado mexica era un estado que pedía tributo a las comunidades aledañas, y mediante estos tributos pues había toda una relación, ¿no? Hay gente que piensa que pues únicamente era para aprovechar y sacar recursos, pero pues no, o sea, sabemos que también eran relaciones, ¿no? De trueque, de intercambio, de obsequios, de divisas, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente la ponencia que yo doy empieza con este tema. Desde el enfoque en, bueno, quiénes eran los encargados de primeramente obtener este tipo de materiales, de dónde se obtenían, qué era lo que había que hacer para obtenerlos, y ya una vez que los obtenían, a quiénes se los daban, de qué forma. También el Estado controlaba esta situación, y ya posteriormente pues los artífices, ¿no? La gente que se dedicaba a la manufactura de dichos objetos, para quién, cómo, de qué forma, y ya hasta posteriormente pues ya viene la cuestión del ritual, ¿no? O sea, las ceremonias en donde se practicaban las incisiones para colocar dicha joyería y demás. Entonces, retomando un poco la cuestión del principio, habría que mencionar sobre todo a lo que son los comerciantes, ¿no? En este caso los pochtecas, ajá. Uh-huh. Los que eran los encargados precisamente de esas travesías, de cruzar a pie por montañas y demás, estos caminos que ya estaban trazados para llegar a las provincias donde se iban a retomar dichos tributos, ¿no? Entonces ellos eran los encargados precisamente de traer el jade, de traer el ámbar del sur, de conseguir la turquesa, y no nada más eso, ¿no? O sea, también lo que eran las pieles, las mantas, copal, plumas, etcétera, ¿no? Todo lo que se necesitaba para el funcionamiento, pues sí, de la clase sacerdotal principalmente y gobernante de la Huaymechi Tenochtitlán. Entonces,
los Poltecas tenían una función muy, muy importante. Habían cargos y habían también posiciones o jerarquías dentro de los Poltecas. Ellos a su vez también tenían gente a su cargo, desde, pues sí, más iguales cargadores hasta gente como, pues, guerreros y de alguna manera, pues sí, soldados o guardianes que también los acompañaban, porque pues también era muy, muy típico de aquellos tiempos y en algunas regiones que pues también a veces los asaltaban, ¿no? Durante los trayectos, entonces ellos tenían que ir preparados para esto, ¿no? Pero además cumplen una función también ahí como política, ¿no? En cuanto a que ellos también en ocasiones eran portavoces o pues sí, llevaban de alguna manera la palabra, ¿no? O los mensajes de los gobernantes a otras comunidades. Entonces, embajadores, ¿no? Sería la palabra correcta. Eran embajadores precisamente del Estado y llevaban a su vez, te digo, dichos mensajes, acuerdos o relaciones que se tenían que pactar, etcétera. Entonces, sí es muy interesante. Primero, parte, te digo, de la cuestión de los Poltecas, las rutas de tráfico. Luego, bueno, posteriormente viene la cuestión de que ya una vez que se recolectaban todos estos materiales, ahí es donde me adentro un poco a la cuestión de lo que son los tianguis, ¿no? Que vienen siendo los tianguis o los mercados que hasta la actualidad seguimos acudiendo al tianguis a comprar nuestra verdura, nuestra fruta y las chácharas. Bueno, pues antiguamente también estos existieron. Habían algunos que eran como puertos de tráfico y habían otros que ya estaban establecidos. Entonces, en estos lugares también se reunían, se congregaban, llegaban, a veces había intercambio, a veces únicamente era recoger dichos tributos, pero posteriormente, pues ya después se los llevaban a Tenochtitlan, y ahí pues teníamos en aquel entonces el mercado de Tlatelolco, que era pues el principal, ¿no? Donde llegaba ahí toda la mercancía, y ahí es donde se hacía todo este tipo también de venta, exposición de los materiales, y ahí también bueno, ya toda la mercancía ya elaborada y eso, pues bueno, también ahí es donde se intercambiaba, se compraba y demás. Muy bien, entonces, bueno, digamos que es el tránsito de los materiales. Posteriormente, entonces, era como la llegada también al Calpulli de Yopisco, que es uno de los encargados de, por lo menos lo que nos mencionan las crónicas, de la orfebrería. De ahí, pues, ya hablamos acerca de la transformación de la piedra propiamente en las piezas, digámoslo así. Por algunas cuestiones de las crónicas se habla precisamente de lo que más en aquel entonces se utilizaba para las perforaciones, como las púas de maíz, los punzones de maíz, ándale, sí, las púas de obsidiana, los punzones de hueso, los punzones también hechos con las púas de maguey, y poner plumas principalmente para que se seque la herida, prácticamente como lo que se hace en la actualidad, pero ya con piezas metálicas. ¿Qué otras cosas nos podríamos encontrar en dichos materiales? Sí, mira, todo lo que es ámbar, por ejemplo, el azabache, el tecali, que viene siendo el alabastro, el istli, que es la obsidiana, el chalchihuit, que bueno, dentro del chalchihuit hay también una gama muy grande de piedras que precisamente no son jades, sino se les conoce también como jades culturales, que vienen siendo como serpentinas, granito, dioritas y demás. Entonces, pero bueno, pues ellos los concebían como chalchihuit o piedra verde, que para ellos era muy preciado, y dentro de esa también gama de colores y minerales, pues estaba el chalchihuit, que venía siendo como la jadeíta o el jade de Guatemala, que venía siendo de la máxima calidad. Creo que vamos a hacer una pausa, ¿no? Lalito, dime, nos mandan a corte.
Efectivamente, amigo, vamos a corte, ya nos echamos unos 15 minutos. Sale, entonces nos vemos en unos 2 minutos, muchachos. Regresamos al tema de la joyería prehispánica. Go Radio, la evolución para tus sentidos. Colecciono las canciones que tu amor me regaló. Son páginas hacia otros tiempos donde siempre me reencuentro, aunque solo tengo hoy. Y si hay preguntas en tus ojos, hielo en tu corazón, no te preocupes por mis pasos, yo sé que no estoy perdido, solo no sé a dónde voy. Y ya llegarán las batallas que te enseñan lo que eres en verdad, y me encontrarás cuando escuches los demonios corren, no mires atrás. El sol brillará dibujando el horizonte que desatas con tu voz. No necesitas ir conmigo para estar aquí. Lágrimas lloverán cuando ya no puedas más. Lágrimas que caerán para alimentar tu fuego. Deja el miedo en el camino. Y ya llegarán las batallas que te enseñan lo que eres en verdad, y me encontrarás cuando escuches los demonios corren, no mires atrás. El sol brillará dibujando el horizonte que desatas con tu voz. No necesito ir contigo para estar ahí. Lágrimas que caerán para alimentar tu fuego, para abrir nuevos caminos. Yo no necesito ir contigo para estar ahí. Tú no necesitas ir conmigo, siempre estás aquí. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Entre Ángeles y Esencias, platicando con Alberto Zúñiga Mictlanmásat acerca de la joyería artesanal, la joyería prehispánica. Antes del corte estábamos viendo acerca de algunos materiales y quedamos pendientes para este bloque sobre los rituales de la punción y la colocación de estas piezas. Por lo menos en las crónicas mencionan que eran en dos veintenas o en dos momentos en que a los niños se les hacían estas horadaciones. Pero bueno, hay algunos rituales más especiales o específicos donde las personas logran ciertos grados y por eso se les colocan estas piezas. Platícanos, Alberto. Así es, pues sí, efectivamente, antes del corte estábamos como en la introducción de lo que era la obtención de los materiales, quienes eran los encargados de obtener dichos materiales. Mencionábamos que eran los Posteca, y bueno, los lugares donde se congregaban y demás. Y sí, posteriormente ya viene dentro del tema de la plática la cuestión del uso ritual.
Dentro de la ritualidad en el México prehispánico, precisamente todo este tipo de incisiones para posteriormente colocar los ornamentos eran de un grado ceremonial, ¿no? Entonces, como bien lo mencionas, a los niños en la cuestión, por ejemplo, de los lóbulos, desde muy pequeños se les perforaba y posteriormente se iba estirando o expandiendo hasta llegar a ciertas medidas, pero pues también es algo bien característico en todos los pueblos del México antiguo, y también es algo que toda la población utilizaba y tenía derecho a aportar, que vienen siendo las orejeras. Estas pues, se han encontrado de muchos materiales y de diferentes formas, y ahorita vamos a dar una explicación de ello. Y en cuanto a la ritualidad de lo que es la joyería, sí, lo que te mencionaba, pues normalmente la colocación de dichos ornamentos eran frente al público, en las plazas, en los lugares donde se congregaba a la gente, y eran también de alguna manera demostraciones de valor, ¿no? Y eran de alguna manera pues eran como premios que se otorgaban hasta a la gente para demostrarle ante el pueblo que eran dignos de portar dichos ornamentos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los guerreros que cautivaban a los prisioneros, o por ejemplo en el caso de los sacerdotes, de los gobernantes, cuando ya llegaban a cumplir cierta función o a llegar a cierto nivel, se les practicaban estas incisiones dentro del ámbito ceremonial. Entonces, por ejemplo, está la colocación de lo que es la barra de aquí de la parte de lo que se conoce como septum. Entonces, esta perforación en el México antiguo se llamaba, la ceremonia se llamaba Yacaxapotlalistli, que viene siendo la acción de perforar el yaca, que viene siendo la nariz, y la colocación posteriormente de una yacamit, que viene siendo una flecha de nariz o una nariguera en forma de barra. De esta, por ejemplo, tenemos una referencia muy palpable dentro del Códice Mixteco, en lo que es la vida del gobernante 8 jaguar, cigarra de jaguar 8 venado, en la cual hay una imagen dentro del códice en donde se ve precisamente a un sacerdote con un punzón sujetando al gobernante de la nariz y atravesándolo con dicho punzón. Estos punzones generalmente solían ser de hueso, o en ocasiones también podían ser de jade y de piedras, pues de piedras duras, ¿no? De piedras así como más cristalinas. Cabe mencionar que en la actualidad, haciendo una analogía un poco con la cuestión de lo que es el piercing, actualmente pues se utilizan igual, ¿no? O sea, agujas, que vendrían siendo más bien como sí, agujas para perforar, aunque pues en el comienzo de todo este movimiento se utilizaron cánulas, tal cual. Actualmente ya hay agujas que son diferentes, pero cumplen la misma función. Y bueno, o sea, se perfora igual también con la aguja y posteriormente se inserta lo que es el arete, un piercing, una joya, etc. En aquel entonces no hay una explicación como tal tan detallada de qué medidas utilizaban o de qué tamaño podían llegar a ser dichos ornamentos, pero yo quiero imaginar de alguna manera pues que no eran ni muy grandes ni tampoco muy pequeños. Imagínate, sería como muy agresivo tener una expansión súper grande desde el principio, hasta correr el riesgo de rasgar. Sí, es un daño bastante latente. Sin en cambio, ya estamos, de alguna manera, mediante los códices y las crónicas, ya estamos aquí viendo de que efectivamente la forma en la que se hacía, pues tampoco era muy sutil. O sea, ya directamente con navajillas de obsidiana o bien podía ser de pedernal o los punzones, ya inicialmente ya había una incisión, o sea, ya había un corte para posteriormente colocar la pieza. Pero también es lo que comentamos, o sea, no pudo haber sido un corte o una incisión demasiado exagerada, porque entonces ahí iba a haber un derramamiento de sangre excesivo
y pues claro, no era el caso, ¿no? Sin en cambio, pues sí, ya había una incisión y se colocaba directamente ya esta pieza. Por tanto, pues sí eran rituales de una índole, pues un poco para guerreros, ¿no? Un poco fuerte. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, pues ya te estaban ahí atravesando con una navajilla y pues claro, ante la plaza, sí, ante el público, ante el pueblo, en una plaza, obviamente la gente que se sometía a esto pues no debía de mostrar debilidad, ¿no? Ni gestos de dolor, ni mucho menos, sino pues tenían ya la condición y pues el control, ¿no? También de su cuerpo para poderse someter a dichos procedimientos. Entonces, ya posteriormente que se colocaba la pieza, pues entonces ya se exhibía, se le daba el cargo y pues toda la gente ya lo reconocía. Entonces, aquí vemos la importancia no solamente de lo que es la transición, ¿no? De someterse a dicho procedimiento, que ya es algo fuerte, sino también una vez que lo portaba y que ya era digno de traer este ornamento, pues lo que representaba hacia la gente, ¿no? O sea, digo, se hacía en público para que también la gente lo reconociera, pero posteriormente ya en el transcurso de la cotidianidad, tú al ver ya dicha nariguera con los adornos o los motivos que podía traer, ya te explicaba sobre la posición que tenía dicho personaje y por qué la portaba. Perfecto, incluso esa aportación la hemos estudiado desde distintos ángulos. Obviamente es una persona que alcanza un cargo alto de conocimiento y al mismo tiempo una persona capaz de guiar a otros. La nariz siempre nos está marcando la punta o la guía. Entonces el hecho de tener atravesado una pieza dentro de la nariz está marcando esta parte de poder guiar a otras personas o poder llevar un cargo alto o importante. Muy bien, amigo. Antes del siguiente corte tenemos 6 minutos. ¿Qué más podemos platicar de otra pieza o de otra perforación importante para nuestros antepasados? Sí, mira, quería mencionar precisamente ahorita lo que estabas diciendo, que vamos a entrar a la veintena de Toxcat. Precisamente también parte de lo que es todos estos atavíos y ornamentos. Se dice que en la veintena de Toxcat, las personas que iban a ser sacrificadas, por decirlo de alguna manera, para esta veintena, eran precisamente ataviadas y adornadas. Ajá, eran ataviadas y adornadas precisamente con todas las joyas y con todos los componentes que representaban a Tezcatlipoca. Entonces, precisamente era como de alguna manera hacer que estas personas que se iban a someter a este evento tuvieran el mismo cargo o la misma representación que la esencia, ¿no? A la cual se iban a ser ofrendados, ¿no? Entonces, ahí también nos damos cuenta de que tanto las esencias del México antiguo, que son las esencias primigenias y las más importantes, también portaban dichos ornamentos, ¿no? Y que estos ornamentos también son característicos de cada una de estas esencias, ¿no? O sea, nos ayudan a entender quién es, qué representa y por qué es que tenían dichos ornamentos, ¿no? O para qué, o qué era lo que representaban para ellos. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, el hecho de también hacer similitud con distintas esencias, los materiales iban representando cosas diferentes. Por ejemplo, hay aquí aquellos que tenían alguna perforación, alguna pieza de obsidiana que va prácticamente más hacia lo interno, hacia las cuestiones de Tezcatlipoca. El ámbar o las cosas amarillas que están representando hacia la afuera, el sol, como el oro también, por ejemplo. Los jades que representan lo hermoso o las aguas, y así nos podemos ir con distintos colores y materiales. Bueno, entonces... Sí, mira, sí, cuéntame. Sí, ya entrando dentro de la cuestión de lo que es, dentro de la práctica en la cuestión de lo que es lo ornamental, precisamente aquí profundizamos ya un poco más en cada una de estas piezas
sus nombres y lo que representan y todo lo demás. Si bien uno puede pensar que a lo mejor lo ornamental únicamente se refiere a lo que adorna, a lo que es bonito, a lo que cumple su función como algo estético, no solamente es eso, ¿no? Es precisamente el trasfondo, lo que queremos investigar y conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en el caso de las narigueras, habían de diferentes formas y representaban también diferentes cosas, ¿no? La más común es la que te comentaba, que es la yacami, que viene siendo la flecha de nariz, el vocablo del náhuatl es yacat, y mic, que viene siendo la flecha, y pues es, digamos, esta nariguera en forma de barra o completamente lisa. La nariguera fue un ornamento que representaba la fuerza vital, la respiración, el aliento, que cuando se ponía delante de la nariz, precisamente denotaba la aspiración del alma de los seres vivos, ¿no? Entonces, en el Códice Borgia se menciona el ritual de la perforación de la nariz, es lo que habíamos dicho antes, que está íntimamente relacionado con la ciencia de la transmutación sexual, también por medio de la respiración, que viene siendo la Yakashapotlalistli, ¿no? Que es precisamente la ceremonia. Las narigueras tenían significados específicos en función de la materia, principalmente en la forma. Por ejemplo, las que tenían forma de mariposa estaban relacionadas con Xochitl o Macuilxochitl, y viene siendo esta la Yacapapalo, que viene siendo como la nariguera en forma de mariposa. Yaca, nariz, papalo, mariposa. Las narigueras, por ejemplo, de media luna o luna menguante, se llaman Yacamestli, Mestli por la luna, Yaca por la nariz, y estaban asociadas precisamente a las esencias o entidades del pulque, como Mayagüel o Patecac, ¿no? Y precisamente esta nariguera viene acostada porque representa precisamente una de las fases lunares, una de las fases lunares en la cual en ocasiones la vemos recostada, ¿no? Entonces estas narigueras en forma de luna están... Amigo, ya te perdimos. Aquí están dichos con esas esencias, ¿no? ¿Ya? Ya entonces, nos recuperamos. Okay. Pero bueno, entonces, ¿sí? ¿Continúo? Aprovechando que hubo corte en la transmisión, vamos a un corte de nuestro programa y regresamos en 2 minutos. Perfecto. Hasta ahora. Sí, Lalito, no nos pasamos de tiempo. Go Radio, la evolución para tus sentidos. Contigo y despiertes un recuerdo antiguo. Somos viajeros
es instintivo, que te lleva a las estrellas, termina en un orgasmo. Debí tener más cuidado. Somos viajeros heridos, somos nada más lo que en verdad amamos. Reliquias de tiempos lejanos, vagando en el mundo para reencontrarnos. Yo solo me siento incompleto. Quédate conmigo y nos equilibramos. Pero ten cuidado, aquí solo hay pasajeros. Su corazón es ese miedo, es lo que puede separarnos. Bueno, pues ya tenemos de nuevo nuestra transmisión, nuestro regreso al aire aquí por Go Radio. Recuerden escribirnos todas sus dudas y comentarios. En Facebook no he tenido ahorita interacción, sí interacción, pero no comentarios. Recuerden de todos modos, el video se queda guardado, luego lo publico en YouTube y después podemos sacar más dudas y preguntas para nuestro amigo Alberto Zúñiga Macuilmazat. Antes del corte estábamos viendo acerca de la Yacamil, que son las narigueras de los antiguos prehispánicos y cuáles son sus funciones. ¿Con qué nos seguimos, amigo? Sí, precisamente, pues ya nada más para rematar con esta cuestión de las narigueras, cabe resaltar nada más el hecho de que, por ejemplo, las narigueras en forma de luna estaban por lo regular fabricadas con el material de la concha, ¿no? Entonces, también tiene que ver esta cuestión de, por ejemplo, de la luna en cuanto a la influencia que tiene sobre la marea, sobre el mar, esta cuestión con la feminidad y demás, ¿no? Y bueno, los materiales con los que fueron fabricadas, pues va desde el jade, se han encontrado algunas incluso hasta de madera con remates de lámina de oro, y las que comentaba de concha, que son muy comunes, mucho por acá, por la parte del occidente, lo que es la región de occidente de aquí de nuestro territorio, los estados de pues, Jalisco, Colima, Nayarit, etcétera. Se han encontrado bastantes narigueras en el material de esto que comento, que es la concha, ¿no? Igual se utilizaron en piedra verde y en diferentes materiales. Y bueno, ahorita vamos a seguir con la cuestión de lo que es el besote o tentet, que viene siendo el adorno que se utilizaba aquí en la parte del labio, ¿no? Sobre hay mucha información. Yo he encontrado bastante información, pero obviamente pues buscándole, ¿no? Si bien en los museos donde normalmente uno acude a ver estas joyas, estas piezas, no hay la información adecuada. Siempre hay unas laminitas, hay unas plaquitas con 4 o 5 palabras que realmente pues no te dicen nada sobre la pieza, y pues la verdad sí es como un poco pues penoso, ¿no? El hecho de que no traigan a veces suficiente información, porque pues bueno, o sea, precisamente uno acude a esos recintos no solamente a observar
pues el patrimonio nacional y las joyas y todas esas maravillas, ¿no? Sino que también uno quiere empaparse en ocasiones de información, ¿no? Y, por ejemplo, yo muchas veces veo casi siempre que voy a museos eso, pues te toca ver que hay excursiones de niños o papás que llevan a sus hijos y pues desafortunadamente no hay mucho interés, ¿no? Sobre inculcarle a la gente una explicación más acercada y más completa, ¿no? Sobre estos ornamentos. Únicamente por lo regular ponen ornamento para labio, si acaso el material y adornos que llevaban, que únicamente eran a los cuales eran acreedores la clase noble o la clase con cierta jerarquía, ¿no? Y se acabó, o sea, no te dicen nada. Entonces, pues sí, en la cuestión del besote hay información que está muy interesante. Estos también, a su vez, pues bueno, eran hechos de diferentes materiales, tenían diferentes formas. De hecho, estos eran en ocasiones algo muy, muy elaborado. En el Museo de Antropología, en la Sala Mixteca, están unos besotes en oro, bellísimos, súper elaborados, que rematan con formas, con cabezas de aves, ¿no? De faisanes, de tucanes, muchas veces están con incrustaciones igual, o en algunas ocasiones también tienen como lentejuelas de oro que van colgadas, ¿no? Ahí dentro de los mismos, dentro de las mismas figuritas, ¿no? Entonces, este adorno, pues yo creo que sí era como dentro de lo que yo he visto, a la par casi de las orejeras, como de lo más elaborado que había, ¿no? Mira, dentro del besote, la palabra náhuatl de esta pieza es tentel, ¿no? Que viene de la palabra tet, que viene siendo piedra, y templi, que es labio. Entonces, literalmente, pues, piedra de labio, ¿no? Pero pues ya de ahí, pues, ya dependiendo de ahí, pues dependiendo de la forma, era también como iba cambiando, ¿no? Tezácatl, por ejemplo, es la piedra del labio como carrizo, ¿no? Del ácatl, Tezácatl, viene siendo como piedra del labio carrizo, que vienen siendo estos besotes que eran en ocasiones muy largos. Y hace ahí como la similitud con lo que es el carrizo, ¿no? Por el tubito, por lo largo. Y así cada uno de ellos iba teniendo de repente su nombre conforme a los materiales o la forma que tenía. Bueno, esta pieza también era colocada dentro de una ceremonia, al igual que la nariguera. Dicha ceremonia se llama Netenxapotlalisti, que viene siendo precisamente Netenxapotlalisti, que viene siendo precisamente también la acción de perforar y colocar el ornamento dentro del labio. Al igual que con la nariguera, ahí yo creo que más bien se utilizaban navajillas, porque literalmente pues también había que atravesar y cortar navajillas de obsidiana, me imagino yo. Se hacía la incisión directamente en el labio y posteriormente se colocaba la pieza. Estas piezas, por lo regular, ya una vez colocadas, ya no puedes retirarlas. O sea, no es como por ejemplo, las de las orejas, que yo, por ejemplo, me las quito para dormir, porque pues, imagínate si no, amanecería dolorido. Con que te llevas. Las de la nariz, tengo algunas ahí en forma de barra, pero pues igual, o sea, si pones la cabeza en la almohada, pues puede ser que se salga a la hora de dormir. Son cosas que normalmente quitas para descansar, ¿no? Collares y eso, yo no puedo dormir con nada, siempre me quito todo. Pero el besote o el labre, como se le conoce también dentro de las piezas como de perforaciones y esto, ese ya viene siendo una pieza prótesis, así se le considera. Joyería prótesis. ¿Por qué? Porque si yo lo retiro, ya por ejemplo, a la hora de hablar ya no pronuncio bien las ciertas palabras, ¿no? Ciertas vocales ya no las pronuncias igual, porque se fuga el aire. Otra, empiezas a salivar. Entonces, por ejemplo, para comer o beber agua y demás, imposible. O sea, si no tengo la pieza, pues se me estaría escurriendo
Ándale. por ahí todo, y es obviamente pues desagradable. Entonces, sí, entonces ya una vez puesto, hasta ya una vez que te pones esto, ya lo tienes que dejar ahí. Conozco gente que se lo quita para dormir, pero yo en lo personal no. O sea, únicamente lo retiro para lavarme los dientes y también para hacer la pieza y posteriormente me la vuelvo a poner y así. Entonces ya son consideradas como joyería prótesis, porque pues ya forman parte de uno, ¿no? O sea, ya si las retiras, pues ya ahí hay un faltante, ¿no? Un hueco. Entonces, referente a esto, por ejemplo, podemos resaltar el hecho de que cuando se hacían las batallas o las guerras floridas, ¿no? de las que escuchamos, que generalmente en aquel entonces era más importante y más valioso obtener o capturar a los guerreros, ¿no? A los enemigos vivos, para posteriormente hacerlos cautivos, llevarlos a la piedra del sacrificio y demás, o en ocasiones también a veces llegaban incluso pues sí, a formar parte incluso hasta de la misma sociedad, ¿no? A cumplir ciertas funciones o trabajos, pero aquí lo importante, como sabemos, era y valía más el capturarlo, ¿no? El hacerlo cautivo y traerlo con vida era más valioso que matarlo, ¿no? Entonces ya una vez que los agarraban, obviamente pues, los hacían prisioneros, lo primero que hacían era despojarlos de toda su joyería, ¿no? Así es que en algún momento también llegaban a capturar a algún gobernante o alguna persona con una jerarquía más importante, pues también así. Lo que hacían era despojarlos de todos sus atavíos. Entonces sí hay dentro de las crónicas, ahí hay algunas explicaciones sobre esto, que para ellos era súper vergonzoso, ¿no? Y también era una cuestión muy molesta, que una de las cosas que de lo primero que hacía era despojarlos de sus besotes, ¿no? Entonces era una manera como también de humillarlos, el dejarlos en la pieza y que estuvieran ahí babeando, era bastante deshonroso, ¿no? Para ellos, y era una manera también de someterlos y humillarlos. Entonces ahí vemos también un poco también la importancia, ¿no? Sobre esta pieza ya una vez que era colocada y quienes tenían pues sí, digamos, la dicha de poderla aportar. Ahora, este tipo de piezas, por ejemplo, ya cuando eran colocadas igual mediante una ceremonia en una plaza con la gente del pueblo ahí presente, ya posteriormente pues también ya denotaban un cargo y una posición importante. Pero por lo regular precisamente eran muy elaboradas porque lo que se buscaba dentro de estas piezas era precisamente que llamaran la atención, y quienes normalmente las portaban eran precisamente los dirigentes de la palabra, ¿no? Exacto. Tlatoanis. A la hora por ejemplo, de ellos dirigirse al público, de dar un discurso, hacía toda una composición, ¿no? Dentro de su gesticulación, dentro de su palabra, dentro de su discurso, y esta pieza se movía, ¿no? O sea, tenía gracia, tenía un movimiento, ¿no? Que a la vez era una sincronía entre su palabra y la joyería y todo lo que él traía, ¿no? Por lo regular también en ocasiones tenían únicamente un orificio, en el cual también se le colocaban en ocasiones plumas de guacamaya muy vistosas, muy coloridas, y tenían diferentes tipos de adornos y de formas, ¿no? Entonces digamos que estos besotes eran, bueno, prácticamente su significado es la palabra, ¿no? Darle belleza y movilidad a las palabras que uno se está dirigiendo. Digamos que entonces personas que dedicadas puede ser, no sé, me imagino, a la retórica, o personas que tengan que dar un discurso o una plática a otros más son los que se encargan, o los que tenían el derecho de utilizar este témpet. Así es. Y hay otra cosa que también a mí en lo personal me llama mucho la atención referente a esta pieza.
Sí. Independientemente que, bueno, ya hemos profundizado un poco sobre el tema y que sabemos que eran adornos que representaban algo y que no solamente eran bonitos, sino que también eran pues de alguna manera insignias, ¿no? Como un militar, ¿no? Que porta unas medallas, ahí te puedes reconocer o leer, ¿no? El grado que tiene. Pues de esta manera igual dichos ornamentos, ¿no? O sea, cumplían esa función. Pero algo que me llama mucho la atención, que tuve oportunidad de repente de encontrar ahí investigando, es que, por ejemplo, dentro de las esencias del México antiguo, las esencias primigenias, lo que comentaba hace rato, ¿no? O sea, muchas de ellas portan estos mismos ornamentos, ¿no? De diferentes formas, y eso también hace que tengas, que los puedas reconocer, ¿no? Porque dichos ornamentos tienen una forma específica y un significado. En cuanto al besote, si te das cuenta, ninguna de las esencias del México prehispánico, ninguna tiene un besote o porta un besote. Exactamente, los únicos que los tienen son los personajes principales. Exacto. Y es curioso porque sí hay, por ejemplo, Donatio, ¿no? Nuestro astro, ¿no? El señor Sol, porta una nariguera y porta unas orejeras, pero no trae besote. Y si te pones a ver en representaciones en piedra, en códices o como sea que fuera, ninguno trae besote, ¿no? Entonces, esto tiene una explicación y tiene un porqué. Aquí la cuestión es de que precisamente estos adornos se utilizaban para representar a la esencia, ¿no? Al Dios mismo. O sea, quienes portaban estos besotes eran representación del Dios mismo en la tierra. Entonces, imagínate la importancia o el simbolismo tan grande, ¿no? Que tenían estas piezas. Creo que vamos a hacer una pausa, no sé si ya falta poco. Nos quedan 5 minutos, nos lo echamos ya corrido, amigo. ¿Ya es de corrido entonces? Bien. Entonces, bueno, ya para avanzarle un poquito en la cuestión del besote, sí, eso me llamó a mí muchísimo la atención. O sea, no solamente es una pieza como la nariguera o como las orejeras, creo que inclusive es todavía más, porque ya o sea, ¿por qué las deidades no tenían necesidad de portar un besote? Porque ellas mismas ya representaban al poder, o sea, ellas mismas ya representan lo sagrado, ¿no? Y una forma de representar el poder y lo sagrado era precisamente utilizar el besote. Por ejemplo, los que remataban en forma de faisán estaban vinculados con Xochipilli. Entonces, si tú veías alguien con un besote con una forma de faisán, bueno, esa persona no solamente tenía un cargo político importante o de guerra, etcétera, sino que también ya representaba, digamos, de alguna manera, era como un sacerdote de Xochipilli, o sea, representaba a la esencia aquí en la tierra. Entonces, es algo bien importante, nomás ahí recalcar con esta cuestión de la pieza del besote. Perfecto. ¿Con qué podemos terminar en 4 minutos que nos quedan de programa, amigo? Sí, amigo, pues todavía faltan la cuestión de las orejeras y yo creo que ya vamos a tener que dejar la cuestión funeraria para otra ocasión porque, te digo, es extenso el tema, pero pues por mí encantado. Si hay alguna oportunidad de hacer otra transmisión, pues adelante. Ya nada más para culminar con esta cuestión de lo de las orejeras. Las orejeras se le llaman acochtlis, dependiendo del material. Por ejemplo, si eran de jade, Xalchonacochtli, ahí era como se iba aglutinando o componiendo, ¿no? la palabra. Nacastli, que es la orejera, Nacochtli, pues vendría siendo como la orejera, ¿no? La pieza que va en la oreja. Estas, a su vez, igual también, de la misma forma que las narigueras y que los besotes, eran de diferentes materiales y diferentes formas. Sin en cambio, estas sí, como ya habíamos mencionado, las podían utilizar todo el pueblo, cualquier persona, desde niños, mujeres, hombres y ancianos. De hecho, todo el mundo traía las orejas perforadas en el México antiguo. Digamos que lo único que pero aquí únicamente la diferencia son los materiales que se utilizaban. Exacto, sí. Tenemos ahí unos segundos de retraso, pero sí vamos bien. Sí, ok.
Pues las que por ejemplo utilizaban los más iguales, la gente común del pueblo, eran hechas de barro o de madera. Y ya luego de ahí pues vienen las que son más sofisticadas, ¿no? Estas a su vez también te digo, o sea, dependiendo de la forma, era el rango o lo que representaban. Hay una orejera muy, muy típica que es así circular y de ella cuelga un pendiente en forma curva. Normalmente estos pendientes eran de concha, hepcoli se llaman, y este tipo de pendientes junto con la orejera eran dos partes diferentes. Uno era nada más como el pendiente y el otro la orejera, pero ya en su composición total eran los atavíos de Quetzalcóatl, ¿no? Exactamente. Entonces, nada más ni nada menos. Amigo, Entonces, creo que nos está ganando el tiempo y vamos a tener que cortarle por aquí porque si no Lalito nos corre. Así brevemente para terminar, disculpa que cortemos así, pero ya ahora sí nos están ganando los minutos, todavía queda la retransmisión. Amigo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a estar al pendiente aquí de nuevas oportunidades, seguramente para poder terminar como se debe, hablando acerca de las orejeras, los collares y los rituales funerarios en el México prehispánico y qué significan todo esto. ¿Tienes algunas redes sociales donde podríamos encontrarte con tu obra? Sí, en Facebook aparezco como Mictlán Mazat, que es mi página personal. Luego está la de Ornamental, que viene siendo la página de la joyería. Y pues también en Instagram como Mictlán Mazatl. Ahorita también en el Instagram se está moviendo bastante bien la cuestión de la promoción y las ventas ahí de lo que es la joyería. Y pues ahí prácticamente tengo todo lo que son mis fotos, y viene siendo como el catálogo de mi trabajo. Ahí lo pueden revisar en la página de Ornamental en Facebook, se meten a los álbums y ahí van a poder ver de alguna manera como un catálogo de todas las piezas que he fabricado. En Instagram tengo también la mayoría y en mi Facebook personal también se pueden meter allá los álbums y ahí también tengo compartidos varios álbums con la joyería y las piezas que trabajo. Bueno, muchas gracias, amigo. Seguimos en contacto. Ya saben, nos vemos dentro de 2 semanas aquí Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán. Ya se conocen mis redes sociales o si no, ahí van a quedar escritas en la descripción del video. Tengan muy bonito día. Nos vemos pronto. Yo Radio, la evolución para tus sentidos.